Comienza Esto es África, dirigido por el padre Joaquín Abeso. Porque esto es África. Buenas noches a todos los oyentes de la Radio María. En esta emisión Esto es África. Una vez más nos venimos a encontraros para darles noticias de África, hacer conocer África y la importancia de este continente. Hoy, como siempre, estoy aquí en los micrófonos el padre Joaquín Abeso, sacerdote de la diócesis de Bebín en Guinea Ecuatorial. Hoy estaremos con Chus de la Fuente en la Fundación Recover, que trabaja sobre la malaria en África. Os agradecemos una vez más a todos y también saludamos en la cabina técnica a Paloma Pérez y Maite Mesones, que nos acompañan con la música. Yaga yaga yo, Kadinaba. Yaga yaga yo, yaga yaga yo, Kadinaba. Al otro lado del micrófono tenemos a Chus de la Fuente. Buenas noches, Chus. Buenas noches. Chus, ¿nos puedes explicar en qué consiste la organización Recover que trabaja sobre la malaria en África? ¿Qué significa Recover y qué importancia tiene esta organización? Pues sí, en Recover estamos trabajando desde hace 10 años en África y nuestro objetivo fundamental es mejorar la salud de todos los habitantes de África. Fundamentalmente estamos trabajando en Camerún, que es donde empezamos, pero también trabajamos en Costa de Marfil, en Benín, en Burkina Faso, en República Democrática del Congo, y nuestro objetivo es siempre ese, mejorar la salud a través de hospitales, a través de campañas. Y una de las acciones en las que estamos trabajando es para combatir el paludismo y la malaria en África. Muy importante las raíces y los objetivos que quiere alcanzar la Fundación Recover en África y en distintos países. Sobre todo hablaremos hoy de la malaria en Camerún y en Costa de Marfil. Chus, ¿nos puedes explicar qué es la malaria, en qué consiste esta enfermedad? Bueno, pues la malaria es una enfermedad que en principio podría ser totalmente erradicada porque preveniéndola se reduciría muchísimo la incidencia de la misma. Hay tratamiento para la misma y además no es tan difícil diagnosticarla. Hay un diagnóstico muy rápido para identificar si es malaria o no. La malaria se produce simplemente por la picadura de un mosquito, el mosquito anófeles. Pero este mosquito lo que transmite es un parásito y eso es lo que hace, este parásito es el que hace que la malaria sea una enfermedad, si no se detecta a tiempo, una enfermedad mortal. Podemos decir con cifras de la Organización Mundial de la Salud que hay 200 millones de personas con malaria, de los cuales el 87% están en el África subsahariana.
Muy bien, la malaria, el parásito y el mosquito anófeles es podemos decir, fuente de la malaria. Y queremos saber, Chus, vosotros que trabajáis con esta enfermedad en África, ¿cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se conoce que una persona ya está con la malaria? Pues hay una prueba, un diagnóstico rápido para detectar si efectivamente tienen, y además es una prueba muy barata, son céntimos lo que cuesta hacer la prueba, pero los síntomas primeros son muy parecidos a los que se pueden tener con una gripe, es dolor de cabeza, fiebre alta, vómitos, pero bueno, sabiendo que estás en un país como es los que estamos hablando, donde la incidencia es tan alta y sobre todo en época de lluvias es aún más elevado, cuando se empieza con estos primeros síntomas es muy importante hacer la prueba para ver si es paludismo, y en el caso de que lo sea, empezar con el tratamiento, porque la diferencia entre una identificación temprana o tardía es de curarte a morir. Y tristemente quienes tienen las consecuencias peores son los niños menores de 5 años y las mujeres embarazadas. Muy bien, aclarar aquí para nuestros oyentes que la malaria también se llama en África el paludismo, porque es la misma enfermedad, como nos ha dicho Chus, se transmite por este mosquito anófeles. Y vamos a preguntar a Chus, que trabaja en esta enfermedad, ¿cómo hay que evitar la malaria? Si tiene alguna forma de evitar. Sí, lo principal es efectivamente la prevención. Entonces, lo más fácil, lo más asequible es el uso de mosquiteras. La Organización Mundial de la Salud y nosotros también, con nuestro trabajo, estamos repartiendo muchas mosquiteras en África para que se utilicen. Y una de las medidas que hacemos para que se aprenda a utilizarlas y se conciencien de que efectivamente hay que utilizarla para evitar la picadura, que pica sobre todo por la noche, o principalmente por la noche, es trabajar en colegios, para que los niños desde su muy temprana edad sepan que tienen que ponerse la mosquitera, no solo ellos, también los padres, que hay que usar el repelente en el hogar, el insecticida en los hogares para que no haya mosquitos por la noche y bueno, que a los primeros síntomas hay que actuar. Entonces ahí también trabajamos con los docentes y con los padres para que en el momento en el que detectan esos primeros síntomas que decíamos antes, acudan al centro de salud. Y aquí sí que creo que es importante decir que como la sanidad en estos países hay que pagarla, en muchos casos no tienes los fondos para ir al centro de salud. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un acuerdo con los colegios, de tal manera que cuando el docente identifica que uno de sus alumnos puede tener malaria, le da una especie de vale, de cupón, con el cual él acude al centro médico. Él con sus padres acuden al centro médico, le hacen esta prueba de detección y en el caso de que sea malaria le apliquen el tratamiento rápidamente y no tienen que pagar.
Buenas noches, una vez más seguimos con esta entrevista del paludismo en África. Aclarar y explicar a nuestros oyentes que en África subsahariana no hay ni un país que se salva de esta enfermedad. Es una enfermedad que azota a todos esos países que están en esta parte que se llama África subsahariana, es decir, África después del desierto, es decir, pasando por África del Oeste, África Central, África del Sur. La enfermedad del paludismo o la malaria es uno de las enfermedades fundamentales que amenazan a las poblaciones que viven en estos países y lleva muchas veces a la muerte, porque los niños, como nos ha dicho Chus, y las mujeres embarazadas componen el grupo más vulnerable que ataca a esta enfermedad. Seguimos preguntando a Chus cómo se ha realizado esa tarea de trabajar sobre la malaria, cómo estaban los lugares y cómo está ahora la situación en estos países, Camerún, Costa de Marfil, Benín, todos esos países que están azotados por esta enfermedad. Bueno, pues ahí sí que es verdad que en los últimos años se han hecho bastantes avances. En los últimos 10 años la Organización Mundial de la Salud dice que se ha reducido la malaria, el paludismo en un 35%, simplemente aplicando estas medidas de prevención de la enfermedad. Aún así, las cifras son muy altas. Cada 2 minutos dicen que muere un niño por paludismo, por malaria. Cada 2 minutos muere un niño. O sea, algo que realmente sería evitable, que hay presupuestos ahora mismo dinero en el mundo para evitarlo, porque no es tan caro. Es casi, digamos, un problema de voluntad política y de tratar que esto lo paremos entre todos. Y sí que es cierto que en países como España no tenemos malaria, no tenemos paludismo, y a veces nos quedamos muy indiferentes a estos datos porque a nosotros no nos afecta. Es quizá una de esas enfermedades que podemos decir son enfermedades que están más allá, que nos quedan muy lejos, pero sí que tenemos mucho que hacer para pararlo. Y justo el martes fue el Día Internacional de la Malaria y por eso pues queríamos aprovechar para hablar de ello, para concienciar también aquí de la importancia de esta enfermedad. Bien, gracias Chus, y muy importante algo que acabas de decir, que contra la malaria tenemos que combatir todos, porque todos tenemos que ver la incidencia de esta enfermedad en esta región africana. Como decía antes, es uno de los graves problemas que tiene este continente. Hay otras enfermedades, pero la malaria, llamado también el paludismo, es una enfermedad que mata mucho en África, más que el SIDA, más que los accidentes y otras enfermedades. También Chus continuó preguntándote, dentro de este trabajo, dentro de las investigaciones, ¿hay alguna observación o algún principio de encontrar una vacuna contra la malaria? Se está trabajando en la búsqueda de vacunas, ya se han probado algunas, ninguna de ellas ha sido 100% efectiva. Ahora mismo parece que hay una última versión que se va a probar con 300.000 niños en Nigeria y en Malawi. Y bueno, aunque ya de primeras nos dicen que no va a ser efectiva al 100%, pero sí creen que va a reducir la incidencia al menos en un 35, un 40% de incidencia. Y bueno, pues también de nuevo la Organización Mundial de la Salud se ha puesto los objetivos para que en el 2030 la malaria esté erradicada. Y desde luego creo que si queremos, en 2030 estará erradicada.
Gracias. Si queremos todos en 2030 la aportación de los médicos, las investigaciones, la aportación de tantísima gente que quiere en África de verdad, porque esto hay que decirlo, que África lo queremos los que somos nativos ahí, pero también hay muchísima gente en otros continentes que incluso sin ir a África, pero lo quieren de verdad, como esta organización Recover, que trabaja no solo por la enfermedad del paludismo, sino también por otras cosas, otros avances que necesita el niño, la mujer, el hombre africano en general. Nos estabas hablando de la semana. De esa semana se ha celebrado el Día Internacional de la Malaria. Aparte de esta entrevista en la Radio María, esta oportunidad que hemos tenido, ¿también se ha hecho alguna otra actividad consistente para este día? Sí, hemos atendido distintas entrevistas en radios y también hemos estado en algunos hospitales de Madrid, porque como somos una organización pequeña, pues solo hemos podido estar en Madrid, en algunos hospitales de Madrid, como puede ser el Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda y algún otro. La semana que viene estaremos en la Fundación Jiménez Díaz informando sobre esta enfermedad a todo el que quiera informarse sobre ello. Y también pues os diría que tenéis nuestra web, que la web es www.fundacionrecover.org para quien quiera más información sobre lo que hacemos y lo que estamos haciendo concretamente con el paludismo. Y luego hay una web más que sobre todo va dirigida a los que viajan a África, que se llama lamalaria.com, de Laboratorios Viso Farmacéutica, donde tenéis toda la información sobre en qué consiste la enfermedad, cómo se puede prevenir, qué medicaciones hay que tomar, etcétera, etcétera. Gracias, Sus, una vez más con esas orientaciones, esas aportaciones y ese trabajo duro y difícil. Como en otras ocasiones, pues agradecemos a los que dan su vida por África, que conociendo los percances, las dificultades que hay en este continente, sin embargo, hay gentes que donan todo, incluso donan su propia salud, sus propios esfuerzos para ir a África y trabajar ahí. Esto es una cosa muy, muy buena. África necesita la aportación de la gente, de muchos, porque no solo la enfermedad del paludismo, como estamos diciendo, hay otras cosas que azotan a los africanos e incluso a los que no son africanos, pero que residen y que viven y que trabajan.